Fernando Vega Ortiz, yo soy el vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de Ultradian. Les damos un cordial saludo a todos los compañeros, tanto a los afiliados como a los compañeros que no son afiliados a la organización sindical, y los invitamos a ser parte de nuestra organización sindical. Llevamos 25 años en la entidad luchando digamos, por los trabajadores, por la estabilidad. Son muchos los logros que tenemos y que ustedes los podrán conocer. El motivo que nos convoca en este momento es que vamos a hablar de la sentencia C-197 del 2025. Esa sentencia, pues el comunicado lo conocimos el 22 de mayo del 2025, pero la sentencia completa la vinimos a conocer hasta el 25 de agosto. Si no estoy mal, hasta ese momento conocimos el texto completo de esta sentencia. Básicamente esta sentencia lo que trae es, la Corte Constitucional resuelve una demanda de inconstitucionalidad contra el inciso tercero del parágrafo transitorio del artículo 36 del decreto 927 del 2023, la cual consideró que la norma en cuestión vulnera los artículos 13, 29, 40.7, 125, 209 y 334. Pero antes de que continuemos, ¿qué era lo que nos decía el parágrafo transitorio del artículo 36 del decreto 927 del 2023, por el cual se modifica el sistema específico de carrera de los empleados públicos de la unidad de la DIAN y la regulación de la administración y gestión de personal y talento humano? El apartecito demandado es el que dice que en todo caso las listas de elegibles a que hace referencia el presente parágrafo transitorio no podrán utilizarse si el empleo público se encuentra provisto mediante encargo o en provisionalidad. Estos cargos públicos deberán ser ofertados en una nueva convocatoria aplicando las reglas previstas en el presente decreto. Frente a esto, la Corte recibió dos demandas de inconstitucionalidad, la D 15.948 y la D 15.971. Al decidir, la Corte considera que esta parte vulnera los artículos 13, 29, 40.7, 125, 209 y 334 de la Constitución. Antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, la Corte absolve unas cuestiones preliminares, concluye que los cargos de las demandas son aptos, con excepción del cargo de vulneración de los artículos 209 y 334 de la Constitución. Dice que no superaron el presupuesto de especialidad y suficiencia. Encuentra que no hay lugar a la configuración de la cosa juzgada material, en tanto que no existe identidad de objeto entre la disposición analizada de la sentencia C-331 del 2002 y la que originó el análisis de constitucionalidad en el presente caso. Para efectos de resolver el problema jurídico, la Corte se pronuncia sobre el mérito y el régimen de carrera administrativa, los sistemas especiales de carrera administrativa y la carrera administrativa especializada en la DIAN, y finalmente resuelve sobre la constitucionalidad del inciso tercero del parágrafo transitorio del artículo 36 del decreto ley 927 del 2023. La Corte Constitucional concluye que el inciso tercero del parágrafo transitorio del artículo 36 del decreto ley 927 del 2023 es inexequible. Lo anterior porque el fragmento cuestionado no superió el juicio de proporcionalidad en su dimensión estricta. Si bien la norma cumple con una finalidad imperiosa, como es la de garantizar una continuidad y eficiencia del servicio que presta la DIAN, y en medio del empleo, esto es restringir que se utilicen las listas de elegibles cuando está el cargo siendo utilizado, siendo provisto en encargo o en provisionalidad. Es efectivamente conducente para la consecución de un fin. No es necesario, pues la administración cuenta con otros mecanismos que le permiten alcanzar ese propósito. Eso lo analiza la Corte. El fin de la DIAN era que cuando argumenta la defensa, dice que esa parte garantiza la prestación del servicio, pues ahora en el recambio que se está dando con objeto de los concursos. Además, es desproporcionado en el sentido estricto, ya que la norma privilegia los nombramientos en encargo o en provisionalidad, esto lo dice la Corte, al punto de desconocer el principio del mérito, el debido proceso, el acceso a cargos públicos, y además de propiciar
un tratamiento discriminatorio que beneficia a los ocupantes de cargos en forma temporal en detrimento de los derechos de quienes ocuparon los primeros puestos en las listas de elegibles como resultado de un concurso de mérito. En consecuencia, la consecución de continuidad y la eficiencia en la prestación del servicio no amerita que se desconozcan las mencionadas prerrogativas constitucionales, las cuales además gozan de una connotación y fundamental per se, un derecho fundamental por sí mismo, que son el cimiento del principio constitucional del mérito como eje axial de la Constitución. En los antecedentes hablamos que los ciudadanos Eduardo García Ariza y Luis Fernando Loaiza presentaron demandas de inconstitucionalidad en escritos separados que fueron acumulados por disposición de la Sala Plena de la Corte Constitucional. En su criterio, la norma objeto dice que, pues el criterio de los demandantes, que la norma desconocía los artículos 13, 29, 40, 125, 209 y 334 de la Constitución Política porque prohibía el uso de las listas de elegibles cuando el cargo está siendo ocupada en encargo o en provisionalidad. Lo que va en desmedro del mérito, del acceso a los cargos públicos en igualdad de oportunidades y del uso eficiente de los recursos públicos por parte del Estado. Ahora vamos a ver, en el contenido de la demanda, la Corte en el auto del 29 de julio los acumula y, digamos, hace un esbozo de cada uno de que, digamos, el primer caso, el artículo 29 del primer cargo por asunto de desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política, el demandante indica que el acápite demandado desconoce el derecho fundamental al debido proceso, así como la confianza legítima de los aspirantes que participan en un concurso de méritos. También nos habla de que en el segundo cargo, el presunto desconocimiento del principio del mérito del artículo 125 de la Constitución, dice que el ciudadano aduce que la norma objeto de censura desconoce el principio del mérito cuando confiere a los empleados vinculados a la DIAN mediante encargo o provisionalidad una protección y un derecho superior al adquirido por los integrantes de las listas de elegibles en los concursos que se han adelantado por la entidad. Manifiesta que la norma desnaturalizó el carácter temporal de los nombramientos provistos en encargo, dado que impide la provisión definitiva de los empleos ofertados por las listas de elegibles provenientes de los concursos de mérito. Es decir, que el inciso tercero prolonga la vinculación del personal provisional o encargado a la DIAN, desnaturalizando su carácter de temporal, a pesar de que el decreto ley 927 establece lo contrario. También, pues, uno de las apartes que demandan dice que hay un desconocimiento de los principios de eficiencia, moralidad, economía, de la función administrativa y del criterio del sostenimiento fiscal. En las intervenciones, aquí me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo una lectura de las demandas de constitucionalidad de las intervenciones, interviene una señora Mayra Alejandra de la Ballesteros, ella solicita la inexequibilidad, pero lo que más me llama la atención es que intervienen como 5 personas más y 517 funcionarios, ciudadanos, perdón, intervienen solicitando la inexequibilidad de esta parte. En esta demanda, imagínense, casi 530 ciudadanos intervinieron solicitando que se declarara inconstitucionalidad. No hay ninguna intervención de las que refleja aquí la Corte en la cual haya escrito algún compañero o alguna persona solicitando la constitucionalidad de esa norma. Intervienen, la Corte invita a la Comisión Nacional del Servicio Civil, al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la Universidad de Antioquia y a la DIAN. Retrae la Corte la posición de los primeros y de las personas que intervienen y el motivo por el cual solicitan su inexequibilidad de la norma. En los invitados frente a la Comisión Nacional de Servicio Civil, dice que la entidad sugirió que la disposición acusada pues, es inconstitucional. Tan así que la entidad se cuestionó que si pese a encontrarse vigente la lista de elegibles, se hace necesario esperar a que se provea un empleo mediante la realización de un nuevo proceso de selección. Máximo cuando lo cierto es que el empleado que se encuentra en vacancia definitiva nada más que está siendo ocupado mediante provisionalidad o encargo. El Departamento Administrativo de la Función Pública le dice
La entidad aduce que las demandas de inconstitucionalidad del asunto no superan los requisitos mínimos argumentativos de claridad, certeza, especialidad, pertinencia y suficiencia, mismos que permiten a esa corporación relacionar que la Corte se pronuncie de fondo. La Universidad de Antioquia, una institución académica, conceptuó que la norma es inconstitucional porque va en contravía del derecho al trabajo y el derecho a acceder por mérito a los cargos públicos al establecer un mejor derecho para quienes fueron nombrados en encargo o en provisionalidad. Adicionalmente, la Universidad de Antioquia indica que la entidad tiene otras medidas a fin de alcanzar el propósito, porque pues la entidad lo dice, como ya lo había reiterado, que es para la prestación del servicio y garantizar una transición entre las dos normas, el decreto ley 071 y el decreto ley 927 del 2023. Y dice que la entidad, que existen otras medidas con el fin de alcanzar ese propósito, como son las comisiones de servicio, los traslados entre dependencia, el uso de la figura del supernumerario, el contrato de prestación de servicios y finalmente la diferenciación entre los cargos que conllevan mayores riesgos para la continuidad y eficiencia del servicio y aquellos que no. De hecho, ahí agrega que pueden existir otras medidas consecutivas del objeto, mismas que se derivan de una autocapacidad de la entidad y que causan menos afectaciones al sistema de carrera y a los derechos de los aspirantes. Interviene la DIAN, dice que la DIAN argumenta que la Corte debía declararse inhibida por el pronunciamiento de fondo sobre la controversia, pues los argumentos de los demandantes son genéricos, imprecisos y vagos. Esto lo dice la entidad. En lo que respecta a la demanda del proceso de 948, sostuve que el demandante no aporta los planteamientos concretos y específicos que justifiquen la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso. En cuanto a la demanda de 971, la DIAN afirma que no se cumplió con la carga argumentativa propia del cargo por violación del principio de igualdad. La DIAN argumentó que el fragmento de la norma demandada es constitucional, en tanto que se establece un régimen razonable de proporcionalidad. En su concepto, la disposición normativa no vulnera ningún derecho ni ningún principio constitucional, en cuanto que responde a necesidades de eficiencia de la administración, a la estabilidad de prestación del servicio y a la continuidad de los empleos actualmente provistos en encargo y en provisionalidad, misma que preserva el conocimiento teórico y práctico de los funcionarios. En palabras de la entidad, se preserva el principio del mérito, pues la restricción de la cápite pues, que aquí se busca. En resumen, la DIAN sostiene que el inciso demandado, lejos de vulnerar el derecho a la igualdad, acceder a cargos públicos, al mérito y al debido proceso, regula el tránsito legislativo, como ya les decía, del decreto ley 9071 del 2020 y el 927 del 2023, siendo este último más favorable para los intereses de las listas de elegibles. El artículo 36 del decreto 927 amplía la vigencia del uso de listas de elegibles de los concursos de mérito desarrollados en virtud del decreto ley 071 para cargos no ofertados en las convocatorias, y el régimen de transición es razonable y proporcional en razón de que es la entidad y el tecnicismo del régimen de la DIAN, de la adecuada gestión del conocimiento y de la garantía de la continuidad de prestación del servicio. Y finaliza, dice, el acápite en cuestión no otorga derechos de carrera a los funcionarios vinculados mediante encargo o provisionalidad, pues establece claramente que el régimen de transición finaliza cuando estos cargos sean ofertados en un nuevo concurso público. También argumenta que con fundamento la DIAN referencia a los datos que se ilustran, trae una tabla correspondientes a los cargos provisionales en las áreas técnicas y altamente calificadas. Esos datos equivalen a vinculaciones en provisionalidad que corresponden al 42% al momento de que estaba estudiando esto la Corte y 50% de la entidad, por lo que el retiro masivo conllevaría un impacto muy negativo para la entidad. Eso es lo que está argumentando la entidad. La Corte también menciona que se hicieron unas intervenciones extemporáneas. Dentro de las intervenciones extemporáneas menciona el Sindicato Nacional de Empleados de la DIAN Sinedian, la Unión Sindical de Trabajadores del Estado y el sindicato SITAC, Sindicato de la DIAN. También menciona el Sindicato Unido de Trabajadores de la DIAN Sintradian, adicionalmente de otras personas naturales que manifestaron sus posturas objeto de la demanda, pero como ya les mencionaba, esta
intervenciones fueron de manera extemporánea. La Corte Constitucional, en el auto del 22 de agosto del 2024, el magistrado sustanciador ordena la práctica de determinadas pruebas. Le hace unos oficios tanto a la Comisión Nacional del Servicio Civil como a la DIAN. Y entonces nos trae un cuadrito de lo que le pidió la pregunta, que me pareció importante que la conozcamos. ¿Qué responde la DIAN y qué responde la Comisión? Por ejemplo, le pregunta a la DIAN, ¿cuántos y cuáles son los empleados de los empleos de la DIAN que están sometidos al sistema de carrera administrativa? Y empieza del más nuevo al más antiguo. El decreto 416 del 21 de marzo del 2023, la famosa ampliación de planta, creó 10.166 empleos. El decreto 2153 del 20 de diciembre del 2017 creó 1.761 empleos. El decreto 2393 del 11 de diciembre del 2015 creó 1.498. Recuerdan que estos dos últimos decretos eran los compañeros que estaban en temporalidad y esos cargos se colocaron en la ampliación de planta en esos cargos. Los compañeros pasaron a ser provisionales. También está el decreto 2398 del 11 de diciembre del 2015 que creó 900 empleos. El decreto 4051 del 22 de octubre del 2008 que creó 7.351 empleos y el decreto 4953 del 30 de diciembre que creó 33 empleos. La Comisión Nacional del Servicio Civil responde que esta es la respuesta de la DIAN, responde que esta información le da traslado a la DIAN para que responda. Otra pregunta que hace es que de todos los cargos de carrera que existen en la DIAN, ¿cuántos se encuentran vacantes de manera definitiva? Y al tiempo, ¿cuántos están ocupados en provisionalidad y cuántos en encargo? Respecto de los cargos en vacancia definitiva, la provisión en provisionalidad equivale, o sea, 4.249 empleos y en encargo 1.413. A la pregunta entonces, en provisionalidad al momento del estudio de esta demanda, habían 4.249 y en encargados 1.413 para un total de 5.662. Y agrega que en razón de la aplicación transitoria de la norma acusada, estaba hasta la convocatoria DIAN 2497 del 2022, respecto de la cual avanzan acciones para el nombramiento en periodo de prueba de listas de elegibles conforme a los numerales 24.5 del artículo 24 del decreto ley 927 del 2023, de igual forma sostuvieron que para la vigencia del 2024 esperan proveer 1.600 empleos para perfiles misionales conforme se informó a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Otra pregunta que hace que de todos los cargos de carrera que existen en la DIAN, ¿cuántos han sido provistos por medio de concurso de mérito? ¿Qué le responde la DIAN? Provistos por carrera administrativa por concursos de mérito, 7.220. En proceso de provisión, uso de listas de elegibles, convocatoria 1461 del 2020, 298. Elegibles nombrados pendientes de tomar posesión, convocatoria DIAN 2497 del 2022, 737. Pendientes de ser provistos por nombramiento en periodo de prueba, convocatoria 2497 del 2022, 3.134, para un total de 11.389 cargos. La Comisión Nacional del Servicio Civil adjunta la base de datos con la información remitida por el Grupo de Registro de Carrera Administrativa y el Banco de Listas de Elegibles, la cual contiene la información de los procesos de selección del 2020 adelantados por la entidad. Revisada la base de datos, se constata que sumados los procesos de selección, hay un total de 6.471 empleos discriminados así. 1.699 en proceso de selección DIAN 2020. 553 del proceso de selección DIAN 2021, ascenso. 79 del proceso de selección DIAN 2022, ascenso. 6 del proceso DIAN 2022, ingreso. Y 4.134 cargos de procesos de selección sin información. También le pregunta a la Corte Constitucional a la Comisión y a la DIAN, ¿qué concursos y convocatorias ha llevado a cabo para proveer las vacantes definitivas en cumplimiento del decreto ley 071 del 2020 y cuánto ha costado la realización de estos concursos? La DIAN contesta, proceso de selección 1461 del 2020 en el cual se ofertaron 1.500 empleos en la modalidad de ingreso, el CDP 36620 por un valor de 5.750.944.500. El proceso de selección 2238 del 2021, del cual se ofertaron 22 empleos modalidad ascenso,
6.172.473.210. Proceso de selección DIAN 2497 del 2022, el cual se ofertaron 4.700 empleos. La modalidad de ascenso, aquí también este fue por ingreso y ascenso, pero aquí solo habla de ascenso. Habla de 18.871.063.500, el cual está en proceso de desarrollo. Esto contesta la DIAN. La comisión dice que el proceso de selección DIAN 1461, en donde se ofertaron 1.500 empleos en la modalidad de ingreso, conforme al cierre financiero, el valor estimado de este proceso de selección fue de 13.828.638.487. El proceso de selección DIAN 2238 del 2021, en el que se ofertaron 622 cargos en la modalidad ascenso, según los trámites que se está adelantando en el trámite financiero, el proceso estimado fue de 7.055.695.287. Y en el proceso de selección DIAN 2022, en cuyo caso se ofertaron 4.700 empleos en la modalidad ascenso, se está en la etapa de expedición de listas de elegibles, razón por la cual aún no se cuenta con el cierre financiero. No obstante, los costos reflejados arrojan una suma de 29.320.365.418. También pregunta la Corte, ¿cuántos y cuáles son las listas de elegibles que hoy se encuentran vigentes para la DIAN? La DIAN contesta, actualmente están vigentes las listas de elegibles de las convocatorias DIAN 2238 del 2021 y DIAN 2497 del 2022 respecto de las listas de primera convocatoria, información que fueron utilizadas en su totalidad. La comisión contesta que se adjunta la base de datos con la información que reposa en el Banco Nacional de Listas de Elegibles, y ella se contrasta que las listas de elegibles se encuentran vigentes son las siguientes: DIAN 2022 modalidad ascenso, DIAN 2022 modalidad ingreso, DIAN 2238 del 2021 modalidad ascenso. El número de la OPEC o del empleo de carrera por cada una de 64, 147 y 56 respectivamente, para un total de 267. Y finaliza diciendo, bueno, ¿cuántos cargos se encuentran vacantes de manera definitiva en la DIAN y cuántos concursos se espera realizar para proveerlos? Contesta la DIAN, en la planta de personal de la DIAN se registra un total de 10.320 cargos en vacancia definitiva, mismos que se espera proveer con la utilización de las listas de elegibles de la convocatoria DIAN 2497 del 2022 y mediante procesos de selección anuales entre el 2024 y el 2026. Estos datos son para la fecha en que estaban analizando el estudio de constitucionalidad, ¿no? Y la comisión contesta, mediante comunicación 2024 RS 131-691 del 29 de agosto del 2024, le dio traslado a la DIAN en el entendido que la información solicitada recae sobre su competencia y entonces le da traslado a la dirección, a la DIAN. Para resumir, ahí interviene uno de los demandantes, Luis Fernando Lozada, y pues hace una intervención y dice que se acredita, mire, que la DIAN se ha gastado en los 3 concursos de méritos el equivalente a 50.000 millones de pesos. Sin contar el gasto, incurrieron los 14.000 elegibles del último concurso para la etapa de exámenes médicos y pruebas psicológicas equivalente a 3.710 millones, 3.710 millones. Acuérdese que a esa fecha nos cobraban a cada uno de los exámenes de pruebas psicológicas, exámenes médicos, 265.000 por concursante. Y los 3 concursos de que la entidad planea realizar 24 y 26. Entonces, este argumento también lo tuvo la Corte cuando fue a fallar, porque pues, uno de los demandantes dice cuánto se ha gastado por cada proceso y que en este momento se habría gastado más o menos casi 54.000 millones de pesos en estos 3 concursos. Y les diré por qué más adelante, por qué lo tiene en cuenta, porque en los últimos acápites del fallo lo menciona. El concepto de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría solicita declarar inexequible el inciso 3 de la norma acusada, pues esta además dice que vulnera las disposiciones constitucionales listadas en la demanda y tampoco supera el denominado juicio de razonabilidad, en tanto que persigue una finalidad ilegítima e introduce un medio prohibido por la Constitución. Y también que no solamente contradice el inciso del mismo artículo al hacer un acápite de los principios de economía, sostenibilidad fiscal, austeridad del gasto, sino también que se enfrenta al principio del mérito al negar el uso de listas de elegibles para los empleos existentes en condición de vacancia definitiva.
Y finalice, la negativa de la norma expone a quienes integran las listas de elegibles a tener que enfrentarse a nuevos concursos, a su vez, para la entidad, un desgaste administrativo y económico para proveer estas vacantes. Dice que durante la vigencia de las listas de elegibles es obligatorio su uso para proveer las vacantes definitivas, sin que el hecho de estar ocupadas en encargo en provisionalidad sea una excepción. Contrario censo, al no ser provistas por quienes ocupan un lugar de mérito en las listas, se puede incurrir en una vulneración a sus derechos fundamentales, a la igualdad, al acceso de carrera administrativa y por consiguiente el desconocimiento del principio del mérito. Con el cambio de disposición, pues la DIAN pretendía era garantizar la estabilidad de los trabajadores, pues dice la Procuraduría que lo que se observa es que con el cambio de la disposición normativa se pretendió garantizar una estabilidad de los trabajadores en encargo y en provisionalidad, desprotegiendo los derechos de quienes aprobaron satisfactoriamente los concursos de méritos, además de pretender realizar nuevas convocatorias en desmedro de la correcta gestión de los recursos del Estado. Empieza la Corte a hacer unas cuestiones previas en frente al pronunciamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la DIAN, y dice que va a estudiar, donde dicen ellos que se declaran inconstitucionalidad, y empiezan a hacer como el estudio para el fallo, y entonces empiezan a plantear unos problemas y un esquema de resolución de estos problemas. Y empiezan. Y dicen, la restricción del uso de las listas de elegibles cuando el empleado Uy, se me rebotó ahí, abrieron. Ya. La restricción del uso de listas de elegibles cuando el empleado público se encuentre provisto mediante encargo o provisionalidad, así como la realización de una nueva convocatoria con ocasión de dicha restricción, viola el derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso, al acceso de cargos públicos, así como el principio del mérito. Esto se lo pregunta la Corte Constitucional. Y entonces, con el propósito de absolver el problema jurídico formulado, la Corte se refiere a la jurisprudencia sobre, primero, el principio constitucional del mérito y el régimen de carrera administrativa. 2, los sistemas especiales de carrera administrativa y carrera administrativa específica de la DIAN. Y finalmente se pronuncia sobre la constitucionalidad del inciso tercero del parágrafo transitorio del artículo 36 del decreto ley 927 del 2023. Aquí planteó la Corte el problema y vamos a entrar a hacer el estudio para resolverlo. Empieza con el principio de constitucionalidad del mérito en el régimen de carrera administrativa y la reiteración jurisprudencial. Dice, entonces, principio constitucional del mérito y carrera administrativa como mecanismo técnico de implementación. Dice que las palabras de esa corporación fue garantizar la estabilidad en cargos públicos con base en la experiencia, la eficiencia, la honestidad en el desempeño de los mismos, sustrayéndose de vaivenes, manipulaciones. Aquí, ¿qué nos está diciendo la Corte? La Corte nos está diciendo que en el plebiscito de 1957 es cuando nace, digamos, la carrera administrativa. ¿Y qué era lo que buscaba la carrera administrativa en ese momento cuando nació en 1957? Era garantizar la estabilidad de los cargos públicos con base en la experiencia, la eficiencia, la honestidad en el desempeño de los mismos, sustrayéndose de los vaivenes y las manipulaciones, contingencias y lucha político-partidista que hasta entonces había llevado a que cada vez que se producía un cambio de gobierno y poder político era conquistado por uno de los partidos tradicionales, sistemáticamente excluía al otro partido de la participación en cargos públicos, aún en los niveles más bajos. En desarrollo de lo aprobado en el plebiscito se creó, ahí nació el Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Escuela Superior de la Administración Pública. Ahí se distribuyeron los empleos públicos en los de carrera administrativa y los de libre nombramiento y remoción. Y se definió la carrera administrativa como un mecanismo de administración de personal que no reconoce para el acceso al servicio y para la permanencia y promoción dentro de los factores, los factores distintos al mérito, demostrado mediante un serio proceso de selección, proceso que tiene las siguientes etapas: la convocatoria, el reclutamiento, la oposición, listas de elegibles, el periodo de prueba y el escalonamiento.
A su vez, reguló la pérdida de los derechos de carrera, la calificación de servicios y los nombramientos provisionales. Para cumplir con la finalidad del Estado consagrados en el servicio público, que el servicio público está al servicio exclusivo de la comunidad y, en consecuencia, una de las alternativas del articulado propone por la adopción de carreras en todos los órganos y órdenes y niveles. Es así como señala la Comisión Presidencial la reforma administrativa y pública. Lo que busca la carrera administrativa es sustraer del tema político, y ya como lo estábamos mencionando, que cuando habían cambios de gobierno, por lo general, si era del contrario, sacaba a todos los del otro partido. Entonces ya en la carrera administrativa hay unos requisitos para acceder, para permanecer y para salir de la misma, ¿no? Habla, la Constitución Política también trae la Corte, cuando habla de la jurisprudencia del artículo 125 constitucional, y dispone que el concurso es el mecanismo para acreditar el mérito y las calidades cuando la Constitución o la ley no dispone de otro sistema para nombramiento. El cumplimiento de los requisitos legales como indicativo del mérito y las calidades del aspirante para acceso y el ascenso. Que el retiro del servicio se produzca como consecuencia de una calificación insatisfactoria, violación al régimen disciplinario o con la configuración de las demás causales constitucionales y legales, y prohibición de que la filiación política influya en el acceso, ascenso o retiro del empleado de carrera administrativa. Cita unas sentencias en las cuales la Corte ha desarrollado, digamos, estas tesis, las menciona, el recorrido viene desde el 2007, 2009, 2022 y finaliza con una jurisprudencia del 2023. Entonces, la Corte concluye que el principio constitucional del mérito es el elemento fundamental para el ejercicio de la función administrativa y que constituye una piedra angular, la cual se fundamenta en el sistema de carrera administrativa, la implementación de un sistema de burocracia basado en el mérito y la igualdad de oportunidades contribuye a la consolidación de la democracia en el marco de un Estado social de derecho. También nos dice que la Constitución de 1991 definió la carrera administrativa como el mecanismo general y preferente para el ingreso al servicio público. Nos define qué es la carrera. Dice que los empleos en los órganos y las entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan de ellos los de elección popular, libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Para el caso de los cargos en que ni la Constitución ni la ley haya fijado un sistema de nombramiento, este se realizará mediante concurso público. El ingreso y ascenso a cargos de carrera se harán previo cumplimiento de los requisitos que fije la ley para determinar los mecanismos y calidades de los aspirantes. En ningún caso la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento, ascenso o remoción de la carrera administrativa. La Corte Constitucional nos dice sobre la eficiencia, la eficacia, la eficiencia y las pautas y la moralidad, la imparcialidad y transparencia, así como la garantía de los derechos fundamentales de participación de las posiciones de los trabajadores en el derecho a la igualdad, tanto en el trato como en las oportunidades. Nos habla del concurso de méritos, de las listas de elegibles, nos trae también jurisprudencia reiterada sobre la cual esta corporación se ha pronunciado y concluye que en virtud de la jurisprudencia constitucional el uso de las listas de elegibles es obligatorio y no facultativo para la administración, indistintamente al tipo de sistema de carrera que pertenezca, sean los que se gobiernan por la Ley 909 del 2004 o por aquellos que en el marco regulatorio se aplica de forma supletiva. Pues bien, en ambas circunstancias el nominador debe utilizar las listas de elegibles vigentes para cubrir las nuevas vacantes definitivas que se produzcan con posterioridad a la convocatoria del concurso y que tengan correspondencia con el empleo ofertado. Finalmente, ha dicho la jurisprudencia, la conformación de las listas de elegibles genera un derecho subjetivo o una mera expectativa. Si los aspirantes ocupan las primeras plazas ofertadas, tienen un derecho subjetivo a ser nombrados en periodo de prueba en los cargos vacantes, mientras si no alcanzan los primeros lugares, tienen solamente una mera expectativa.
Nos hablan del derecho a acceder a cargos públicos y la igualdad de oportunidades. Y dice que la Constitución trae el principio de igualdad. Nos cita el artículo 13, que garantiza la igualdad de trato, y el artículo 440.7, que propende por la igualdad frente al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. También seguidamente nos habla del derecho a la igualdad de oportunidades, que se encuentra sustento en el derecho internacional y en los derechos humanos, concretamente en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Observación General número 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Nos habla del carácter, el carácter excepcional y temporal de los que están nombrados en encargo o en provisionalidad. La Corte Constitucional sostiene que la provisión de los cargos en encargo o en provisionalidad no atenta contra la preservación del principio constitucional de mérito, por lo que son constitucionales en tanto su realización logra alcanzar los fines del Estado mediante la preservación y la continuidad del servicio, y además protege los derechos de todas las personas de acceder en igualdad de condiciones a funciones y cargos públicos. No obstante, también ha precisado que su empleo es excepcional y debe ceñirse al cumplimiento de ciertas condiciones que entra a explicarlas. Señala que con el propósito de evitar un nombramiento, evitar que el nombramiento en provisionalidad pierda el carácter de temporal y se convierta en permanente, el legislador debe establecer los límites y las condiciones para su utilización, ello a fin de preservar la aplicación de la carrera administrativa en la provisión de cargos públicos. Lo mismo el derecho al acceso de ellos en igualdad de condiciones, respetando el carácter eminentemente temporal en su nombramiento. Y concluye que ha sido reiterativa la jurisprudencia en señalar que los cargos en provisionalidad y en los cargos en provisionalidad y en encargo son constitucionales porque permiten darle continuidad al servicio de la administración y con ello alcanzar los fines del Estado social de derecho. Además, preserva el derecho a acceder a cargos públicos en igualdad de condiciones. Sin embargo, el legislador debe limitar su aplicación a fin de preservar la naturaleza excepcional y temporal del nombramiento en provisionalidad y en encargo, y al cumplimiento pues, él trae unas normas que dice que la estricta necesidad de proveer el cargo debe encontrarse identificada, la necesidad, su duración no debe prolongarse indefinidamente en el tiempo, que su utilización se justifica siempre y cuando se emplee como un mecanismo para eludir, que no se utilice, su utilización justifica siempre y cuando no se emplee como un mecanismo para eludir la obligación de proveer los cargos mediante procesos de selección objetivos e igualitarios, sino como una medida de regular la continuidad del servicio, además de los cargos provistos en encargo y en provisionalidad. Nos habla de los sistemas de carrera administrativa, nos habla del sistema general, nos habla del sistema específico de carrera administrativa y también trae el general, el específico, y el específico de carrera administrativa entre los sistemas que se encuentran. Así entonces habla de los presupuestos normativos y los sistemas de carrera administrativa que tienen que estar acorde a la Constitución, que no establece que una disposición disponga una regulación para el acceso a la carrera y que, pues digamos, que no entiende por qué una regulación restringe el acceso a la carrera administrativa básica, es lo que quiere decir la Corte. Dice que cualquier normatividad que contradiga alguno de los presupuestos que están establecidos en la norma, que son inconstitucionales. Habla del decreto 927 de la normatividad vigente que regula la carrera administrativa de la DIAN y que el gobierno la expidió en las consideraciones cuando fueron a expedir el decreto, explica que se le concedieron facultades extraordinarias para fortalecer institucionalmente la entidad y que así cuente con los medios idóneos para la recaudación y fiscalización, liquidación y la gestión de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.
nos explica dónde está el nombramiento y provisionalidad en este decreto 927, nos explica dónde está el nombramiento en encargo también el decreto 927, los requisitos que deben tener, y entra a hablar del inciso tercero del parágrafo transitorio del artículo 36 del decreto ley 927. Dice que es contrario al principio constitucional del mérito y a los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso de cargos públicos. Dice que la Corte Constitucional concluye que el inciso tercero del parágrafo transitorio del artículo 36 del decreto 927 es inconstitucional. Lo anterior porque el fragmento cuestionado no supera los juicios de igualdad y proporcionalidad en su dimensión estricta. Si bien la norma cumple con una finalidad imperiosa y constitucionalmente importante, como lo es la de garantizar una continuidad eficiente del servicio prestado por la DIAN y el medio empleado para restringir que se utilicen las listas de elegibles cuando el cargo está siendo provisto en encargo o en provisionalidad, es efectivamente conducente para la consecución del fin. La medida no es necesaria en tanto que existen otras alternativas que no comprometen el principio constitucional del mérito y los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso de cargos públicos. Además, es evidentemente desproporcionada porque el beneficio que le otorga a la medida a propósito de alcanzar la finalidad no es proporcional al impacto que ocasiona a las prerrogativas constitucionales mencionadas. Hace un recuento de las demandas del contenido del artículo 36 del decreto ley 927 del 2023 y las pruebas recaudadas. Y dispone que, dice el artículo 36 establece los parámetros bajo los cuales se utilizarán las listas de elegibles. Dice, la vigencia se extiende por un año a partir del momento en que se provean los cargos ofertados en el concurso. Puede ser usada para proveer cargos generados con posterioridad a la convocatoria. Se excluye al aspirante que no acepta el nombramiento o toma posesión del cargo. Superado el periodo de prueba, el funcionario debe permanecer por lo menos 2 años en el lugar donde se encuentra el empleo. Dice que de los documentos allegados al expediente, la Corte constata la restricción sobre el uso de listas de elegibles para proveer cargos que así estén en vacancia definitiva, los ocupan funcionarios en encargo o en nombramiento. Se justifica esto porque es una medida que permite el tránsito legislativo del decreto ley 071 del 2020 y el decreto 927 del 2023. Y tiene como el objetivo primordial ampliar la vigencia de listas de elegibles y evitar que se pierdan la fuerza ejecutoria y que puedan ser utilizadas para proveer empleos no convocados. La especialidad de su régimen, además, obedece a su misionalidad. Implica la adquisición de competencias y conocimientos en desarrollo del mismo de la función, por lo que la medida transitoria favorece que se gestione el conocimiento al interior de la entidad, que no afecte los servicios esenciales prestados por la DIAN. Es una medida transitoria, pues la disposición establece frente a los cargos no se puede hacer uso de las listas de elegibles, se debe convocar a un nuevo concurso. El recaudo probatorio también nos dice la Corte y nos habla de la evidencia que en este momento la DIAN cuenta con, como ya habíamos dicho, 21.709 empleos de carrera administrativa, de los cuales 10.166, o sea, el 46.81%, fueron creados en marzo del 2023, la ampliación de planta. Además, se corroboró que el alto número de esos cargos se encuentra en vacancia definitiva. De ellos, 7.220 fueron provistos en carrera administrativa mediante concurso de méritos, 298 en proceso de provisión, 737 están pendientes de tomar posesión, 3.134 están pendientes de ser provistos en periodo de prueba. Del número de encargos en vacancia definitiva sin proveer, la sala identificó 3 datos diferentes. El primero es 10.320, el cual fue suministrado por la DIAN el 9 de septiembre del 2024, sin identificar a la fecha de corte. El segundo es 15.350 vacantes obtenido por el Plan Estratégico de Talento Humano del 2024 con corte 31 de diciembre del 2023. Y el tercero, 14.351 cargos reportados en el documento concurso 2024 presentado a la mesa de revisión sindical para la Subdirección de Gestión del Empleo Público el 5 y 6 de agosto del 2024. La sala observa variación de los datos allegados
que pudo obedecer al momento en que fueron consolidados. Vuelvo y les reitero, estos datos los estamos hablando en el momento en que estaban estudiando la demanda de constitucionalidad en la Corte. No son datos actuales, estamos hablando ya casi de un año, ¿no? Sigue, no obstante, en tanto las tres cifras que provienen de información suministrada por la DIAN para efectos de esta providencia, se utilizan datos contenidos en el último documento referido, que fue presentado a la mesa de revisión sindical, en tanto su fecha de elaboración es la que de acuerdo a la fecha de la Corte contiene la información más actualizada. Ello implica para agosto del 2024, 65.43 de esos cargos se encontraban en vacancia definitiva. Finalmente nos habla de los costos en que ha incurrido la DIAN en los procesos de selección y nos dice que en el del 2497 se fueron 18.000 millones, ya lo habíamos mencionado, dice la Corte, y la Comisión reporta que fueron 29.000 millones, fuera de lo que costó el examen psicológico, médico y psicológico, que fueron 265.000 por persona. Reitera la jurisprudencia sobre, vuelve y habla sobre el uso de las listas de elegibles, vuelve y menciona el objeto que dice la DIAN, que era para garantizar la prestación del servicio para el tracto sucesivo de restringir la utilización de digamos, de las listas de elegibles. Y dice que restringir el uso de las listas de elegibles cuando el cargo está provisto en encargo y en provisionalidad, no, aquí entra la Corte a decir, la Sala estima que no es una medida necesaria para garantizar la continuidad y la eficiencia del servicio que presta la DIAN. Si bien la Corte Constitucional comprende que la entidad quiere conservar el capital humano, la debida prestación del servicio de una forma eficiente y continua, considera que la restricción en el nombramiento de personas integrantes de listas de elegibles de periodo de prueba y la extensión de nombramiento temporal en provisional o en encargo no es la medida necesaria para alcanzar dicho fin. Como lo señaló la Universidad de Antioquia, la administración puede, se acuerda que cuando intervino la administración de Antioquia dice la administración puede acudir a la realización de empalmes que eviten contratiempos en la prestación regular y eficiente de los servicios hasta tanto se realice la adopción definitiva del cumplimiento de los periodos de prueba, conceder comisiones de servicio, traslados entre dependencia y utilizar la figura del supernumerario y la contratación de prestación de servicios. Diferenciar entre los cargos que conllevan mayores riesgos para la continuidad y la eficiencia del servicio y aquellos que no. Por último, en el caso de la DIAN, el nombramiento de quienes son retirados de los cargos en empleos creados por ampliación de la planta que no han sido ofertados en concursos anteriores. En suma, la Sala constata que la medida es innecesaria en cuanto a la administración, cuenta con otros mecanismos que permiten dar continuidad a la prestación de servicios de la entidad, mismos que no implican restringir los derechos fundamentales de quienes ocuparon los primeros puestos en el concurso de méritos. Dice la restricción de las listas de elegibles contenidas en el acápite demandado es desproporcionada en sentido estricto. La Sala encuentra que la norma privilegia nombramientos en encargo y en provisionalidad al punto de desconocer el principio del debido proceso, acceso a cargos públicos y además propiciar un tratamiento discriminatorio que beneficia a los ocupantes de cargos en forma temporal en detrimento de los derechos de quienes ocuparon los primeros puestos en las listas de elegibles originadas como resultado de un concurso de mérito. En consecuencia, la consecución de la continuidad y la eficiencia de la prestación del servicio no amerita que se desconozcan las mencionadas prerrogativas constitucionales, las cuales además gozan de una connotación ius fundamental per se, son el cimiento del principio constitucional del mérito como eje axial de la Constitución. Ahí vemos que la Corte ya se está pronunciando y dice que lo que la DIAN perseguía con la prestación de servicio, pues no es la medida necesaria y le da otra salida, de la cual pues trae el pronunciamiento que hizo la Universidad de Antioquia. También dice que el principio del mérito se concreta en el momento en que los cargos se provisionan con personas
que integran las listas en estricto orden meritocrático. Es por lo que la Corte Constitucional ha sido tan enfática en sostener que el uso de las listas de elegibles es vinculante y obligatorio para la administración, tanto para los cargos ofertados como para los iguales o equivalentes, pues de ahí es donde se deriva la preservación del principio del mérito en la provisión de cargos públicos. Además, el desarrollo adecuado del concurso de méritos desde la etapa de convocatoria hasta la finalización, con el nombramiento en periodo de prueba de quienes ocupan los primeros lugares y el posterior registro en carrera administrativa, permite materializar distintos derechos fundamentales como el debido proceso, a la igualdad y específicamente el respeto de las condiciones y al acceso de cargos públicos. La sala observa que, contrario a lo que argumenta la DIAN, con la inclusión del apartado cuestionado, se entorpeció la continuidad y la eficiencia del servicio que se alcanza mediante la selección de trabajadores que, por su mérito y capacidad profesional, pudieron desempeñar sus funciones de forma diligente y eficiente. Asimismo, se desconoció el carácter vinculante y obligatorio de las listas de elegibles, pues con la restricción impuesta por el inciso demandado, se optó por no utilizarlas, y ello se desconoció el derecho subjetivo de quienes ocuparon el primer puesto en las listas de elegibles, así como la mera expectativa de quienes ocuparon los siguientes puestos. El legislador desconoció los parámetros de la jurisprudencia constitucional que ha considerado que constituyen un antecedente aplicable al empleo de las figuras de nombramiento y en provisionalidad en cargo. Recuerde que la Corte ha señalado que para que se garantice la continuidad del servicio sin transgredir la Constitución, esas formas de provisión de empleo deben estar debidamente identificadas y explicadas en un acto administrativo. Su duración no puede prolongarse indefinidamente. Su empleo está justificado siempre que no se utilice como un mecanismo para eludir la obligación de no proveer los cargos mediante un proceso de selección objetivo e igualitario, sino como una medida para asegurar la continuidad del servicio. Dice la Corte que no encuentra en el fragmento demandado provenga una motivación que justifique la provisión del empleo en público mediante el nombramiento en encargo y en provisionalidad. Avisora lo contrario. La instrucción de entender el término de provisión de los cargos proviene de una norma general y abstracta, mas no de un acto administrativo concreto que determine con suficiente fundamento por qué cada cargo debe ser provisto bajo esa modalidad. Así, la orden legal que instruya esa restricción en el uso de las listas de elegibles no permite desarrollar el principio de transparencia, pues no evidencia con objetividad cuál es el objetivo por el cual se necesitan esos nombramientos, el cual es la actividad de la entidad que no puede ser interrumpida y por lo que el cargo es esencial para garantizar la continuidad y la eficiencia del servicio. Se evidencia que la provisión de los empleos mediante provisionalidad y encargo se extienden indefinidamente. Si bien el inciso tercero establece que esos cargos públicos serán ofertados mediante una nueva convocatoria, lo cierto es que ese suceso es incierto, futuro e indeterminado. Al respecto, la DIAN sostuvo que no es cierto que los empleos sin encargo de provisionalidad se perpetúan o que el acápite en cuestión se les está dando derechos de carrera, pues el régimen de transición finaliza cuando la entidad oferte los cargos en un nuevo concurso de méritos. La Corte evidencia que los cargos se vienen prolongando indefinidamente y sin justificación y que los empleos ya venían ocupándose en provisionalidad o encargo. Por último, la Corte concluye que el acápite demandado permite eludir la obligación de la entidad de proveer los cargos mediante listas de elegibles originadas en procesos de selección por las razones que ya se explicaron, plena evidencia que el fragmento acusado desconoce el carácter de vinculante de las listas, a fin de darle prioridad a la efectiva y continua prestación de servicio, ello ignorando que, tal como se explicó arriba, existen otros medios más eficaces para alcanzar la finalidad que no soslayan el deber constitucional y legal de proveer los cargos mediante un proceso de selección objetivo igualitario como es el concurso de méritos. La sala advierte, dice que el legislador extraordinario, entendamos que eso salió por un decreto ley, facultades que le dieron al presidente, cambió las condiciones de los concursos de méritos que se encontraban en desarrollo al determinar que quienes ocupaban los primeros lugares de las listas de elegibles no podrían acceder a los cargos
para los que concursaron si estos estaban siendo ejercidos en provisionalidad o en cargo, y en consecuencia que no podían ser nombrados en los cargos equivalentes que no estuvieran provistos. Se transgrede un derecho a la igualdad en tanto y cuanto resulta irrazonable, desproporcionado y discriminatorio privilegiar la permanencia en encargo en el cargo de servidores públicos que ocupan de forma transitoria en perjuicio de los aspirantes que superaron el concurso de méritos. Implica que las normas relativas al ingreso, permanencia, ascenso, retiro del personal de la entidad no pueden interpretarse en contravía de los principios generales del sistema general de la carrera administrativa, como son la igualdad, imparcialidad y el mérito. No es constitucional que en los procesos de selección de los sistemas específicos de carrera administrativa se establezcan reglas que desatiendan esas prerrogativas constitucionales. En particular, el mérito de quienes participaron en los concursos y acreditaron tener condiciones de idoneidad para el ejercicio del cargo ofertado, a fin de privilegiar de forma injustificada la permanencia de cargos de quienes se vincularon por virtud de un nombramiento discrecional del nominador. La Corte precisa que realizar un concurso posterior para proveer plazas que no fueron provistas con el uso de listas de elegibles advierte un uso insuficiente de los recursos públicos y desatiende la disciplina con la que estos deben ser manejados e invertidos. Además, la información que se remitió por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil para los concursos convocados en los años 2020, 21 y 22, dice que se destinaron más de 50.000 millones de pesos. Sin embargo, de una planta de 21.937 cargos, solo 7.853, el 35% aproximadamente, se encuentran provistos en carrera administrativa por libre nombramiento y remoción. Es decir, que luego del esfuerzo económico para la realización de los concursos de méritos, 14.354 empleos, aproximadamente el 65% de los cargos de planta de la DIAN, aún se encuentran en vacancia definitiva, y de estos alrededor de 5.600 son ocupados por encargo y provisionalidad. Por último, por lo anterior, pues la Corte resulta evidente que el impacto de la medida genera la preservación del principio constitucional del mérito y los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso del empleo público es desproporcionado en sentido estricto, y dice que al concluir que es contrario al principio constitucional del mérito y de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a cargos públicos, la corporación advierte que como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad, la DIAN a partir de la fecha debe proveer los cargos ofertados utilizando en estricto orden meritocrático las listas de elegibles, que además están próximas a vencer, constituidas como resultados de los concursos de méritos. Eso básicamente es la sentencia que acabó de publicar, la sentencia completa que acaba de publicar la Corte Constitucional respecto a al capítulo transitorio que trae el decreto ley, el artículo 36 del decreto ley 927 del 2023. Ahí terminan, es el pronunciamiento de la Corte. Nos hemos limitado simplemente a mencionar los apartes que la Corte trae en esta sentencia, y pues no sé si tienen alguna duda, o los invito a que la lean, la estudien, porque pues me parece como un documento que bastante explicativo, ¿no? Oscar, yo tengo una duda. Buenas tardes a todos. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo vamos? Bien, Oscar, es que ha habido mucho rumor y mucha cosa del tema de las listas de elegibles en la modalidad de ascenso. Entonces, ¿ustedes saben algo o han estudiado algo de este tema como para despejar la duda? Porque pues no sé. ¿De cuál concurso estamos hablando? Del que se está desarrollando ahorita en ese. Bueno, el que se está desarrollando no he leído. Sí, no. Para este proceso que se está desarrollando podemos consultar en el parágrafo del artículo 28 del acuerdo, el cual claramente establece que para el proceso de ascenso no se van a utilizar listas de elegibles. Ahí lo puede consultar. Simplemente se van a ocupar los cargos convocados. Y usted sabe que cuando nos presentamos a un concurso,
pues el acuerdo es ley no puede ser objeto de modificación. No sé si tendrá algún tema de incidencia frente a este pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque pues no lo leí, pero hay una parte donde dice que no puede haber discriminación en los concursos de distinción, en los concursos de ascenso y los concursos de ingreso. Pero pues sí lo veríamos porque para la utilización de las listas de ascenso en el que vamos, no se irían hasta este momento de acuerdo como está en el acuerdo, que perdón la redundancia, no se utilizaría. Sí, me quedó claro, Dani. Sí, Desconectó. sí, sino que es que había una parte que decía como que no se utilizaría siempre y cuando no haya cargos como similares, pero voy a leerlo de nuevo. Lo No, tengo lea claro. lo que dice que se van a, sí, por eso digo, hay como una contradicción, al principio no se van a utilizar, pero pues tenemos que mirar también el pronunciamiento que acaba de salir. Y hay una parte, vuelvo y digo, no puede haber distinción o discriminación entre los concursos de ingreso a los concursos de ascenso. No sé de pronto si eso también le impacte. Y pues ahí está en el parágrafo del artículo 28 del acuerdo, ahí lo puede consultar. No sé si alguno tenga alguna otra pregunta. Entonces, pues, no sé, Espérate, compañeros, ¿sabes lo que dice ahí? Te lo voy a leer. Te voy a léalo. leer lo que dice ahí un minutico. Dice, parágrafo 1. En el proceso de selección, en la modalidad de ascenso, los correspondientes elegibles para los empleos ofertados en esta modalidad tienen derecho a ser nombrados solamente en vacantes ofertadas en el mismo proceso. Entonces, Exacto, yo no Daniel, sé. exacto. Cuando hablamos de vacantes ofertadas en el mismo proceso, si yo convoqué 28 vacantes, pues tendré derecho ahí, hasta donde yo interpreto, simplemente se podrían proveer esas 28 vacantes, porque limita las vacantes ofertadas. En el otro parágrafo habla de la utilización de las listas de elegibles y habla de una circular, una cosa que ellos tienen allá en la comisión, pero cuando se menciona al ascenso, lo restringe únicamente a los cargos ofertados. Pero mira Por eso es que, que, por eso ujú, le digo, sí, simplemente a los cargos, usted lo podría leer si yo convoco 28 los cargos ofertados, solamente a esos me puedo referir. Me puedo estar equivocando, vuelvo y le digo, y con esta sentencia hay una parte donde dice que no puede haber discriminación, digamos distinción, qué pena, pero pues sí tendríamos que empezar a hablar cómo se irían a utilizar. Partamos del estudio de ese parágrafo, de lo que nos está diciendo, que únicamente se van a proveer los cargos ofertados. Cargos ofertados, podríamos haber 28 se podrían llegar hasta ahí, ¿no? Por eso es que desde el comienzo, cuando empezamos con el concurso, sí hubo el pronunciamiento, y creo que en su momento Sintradian sí nos dijo que no iba a haber ampliación de listas. No sé si de pronto hubo otro pronunciamiento hasta donde yo voy, pues yo lo interpreto así, pues de pronto lo estoy haciendo mal, pero pues digamos ya constituidas las listas de elegibles tendríamos que empezar a mirar a ver con la comisión cómo serían sí, o sea, utilizadas. porque digamos lo que cuando estamos ahí lo que hacen es ampliar como la lista de los cargos ofertados. Entonces, o sea, es que es como contradictorio eso, ¿no? Porque dicen, tienen derecho a ser Pues, nombrados solamente las vacantes ofertadas en el mismo proceso. por No eso pues sé. no habla de equivalentes o similares, porque hay equivalentes o Mm. similares pueden salir a otros procesos. Ahí yo No, entiendo una y ahí tengo restricción. una duda, si eso como se dice, ese mismo proceso se refiere al proceso de selección o proceso de la vacante donde se ubica, no sé, qué raro, pero bueno. No, y sí, pero vea que como restringe, no se menciona de las vacantes de todos, se refiere única y exclusivamente a las de ascenso, ¿no? Ujú. Entonces Sí, ahí yo eso veo cómo toca tocaría mirarlo cuando desarrollarlo. sea. Sí, señor, toca mirar, estar Listo. preguntando y estar atentos y vuelvo y le digo, pronto con esta sentencia pueda tener otro tipo de desarrollo. Usted sabe que todo se tiene que hacer a través de luchas, peticiones, tutelas y todo para poder llegar a un buen puerto. No sé quién más nos quiera preguntar algo o qué pena haber sido como tan ladrilludo, pero es que es bastante larga la sentencia y pues como quería traerle los apartes principales de ella. Si no es más, entonces pues muchas gracias y pues estamos atentos a cualquier consulta, duda y cualquier cosa con mucho gusto.
estamos aquí.